El Instituto Federal Electoral, el IFE, ha sido un engranaje fundamental para la construcción de una democracia en nuestro país. Pero hoy nos dicen que lo quieren reemplazar por un Instituto Nacional Electoral que asumiría las funciones del IFE, pero también de los institutos electorales locales. ¿Qué significa eso para nuestro país? Vamos a preguntárselo a José Woldenberg, quien fue presidente precisamente del IFE. José Woldenberg fue presidente del Instituto Federal Electoral, también es uno de los politólogos más respetados de nuestro país. La idea, José, es tener un Instituto Nacional Electoral. Desde el punto de vista incluso constitucional, ¿qué significa eso? ¿Es meterse el gobierno federal en, no sé, los procesos políticos de los estados? Bueno, no sería el gobierno federal, pero yo sí creo que tratándose de las elecciones, esta debería ser una atribución de los estados de la República en aquellos procesos donde se elija a gobernador, a presidentes municipales y sus cabildos y al Congreso local. Creo que eso es lo que se deriva del artículo 40 de la Constitución, donde se establece que México es una república federal democrática, representativa y laica. Ahora, el cuestionamiento es que los gobernadores están dominando cada vez más los procesos locales y dominan a los institutos locales. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que ese es un diagnóstico muy grueso que no contempla las peculiaridades de las 32 entidades. Pero yo digo, demos por bueno, como dicen los abogados, concedamos sin aceptar que todos los 32 institutos locales han sido succionados por los gobernadores y han perdido su autonomía. Mi pregunta es si la mejor receta para fortalecer su autonomía es desaparecerlos. Yo creo que todavía se podría hacer un esfuerzo para que los institutos electorales locales fueran órganos autónomos. ¿Qué se podría hacer en este sentido? ¿Qué tendríamos que cambiar en las leyes locales o en la Constitución para que estos institutos electorales estatales fueran realmente independientes de los gobernadores? Bueno, yo creo que hay varias reformas que se podrían hacer y que se podrían establecer como criterios generales para todos los institutos. Por ejemplo, en algunos institutos electorales locales el nombramiento es por 3 años. Es decir, para una elección. Eso los hace muy vulnerables. Por ejemplo, entonces, ampliar el periodo. Quizá establecer la inamovilidad en el cargo para darles un estatus que les permita no ser vulnerables a las presiones. Quizá también elevar el porcentaje de votos necesarios para que en los congresos locales se pueda dar a cabo su nombramiento. Porque si se eleva el porcentaje de votos, pues seguramente llegaremos a una situación en la que ninguno de los partidos políticos en singular pueda servirse con la cuchara grande y tenga que llegar a acuerdos con otros. Yo creo que por ahí se puede reforzar, incluso establecer también un mínimo de financiamiento a estos institutos para que no sean vulnerables año con año ante la aprobación de su propio presupuesto. Pero digo, si a eso le sumamos que los institutos electorales ya tienen un control de legalidad a través de la vía jurisdiccional y que la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo creo que podemos entender mejor que estos institutos no son entidades autárquicas, es decir, que tienen una legislación que los contiene y que no los convierte en la última palabra. Cuando un partido político, un candidato no está de acuerdo con sus resoluciones, tiene toda una vía jurisdiccional para ganar su caso. Ahora bien, Pepe, hay quien dice que es un problema de dinero, que estamos multiplicando recursos, que tenemos un Instituto Federal Electoral y después 32 locales que hacen fundamentalmente lo mismo. ¿Qué opinas? ¿Se podría ahorrar dinero si se eliminan los 32 locales? Es probable que a mediano y largo plazo pudiera haber un ahorro, pero la verdad es que no conozco ningún estudio que en el corto plazo suponga el ahorro de recursos. Y aquí permítame que me extienda un poquito. ¿Qué es lo que hace fuerte al Instituto Federal Electoral? Yo creo que su estructura y su servicio civil de carrera. Es decir, la estructura del Instituto Federal Electoral sigue la lógica de las elecciones. Por eso hay 300 juntas distritales y 300 consejos distritales. Por eso hay 32 juntas locales y 32 consejos locales y uno general. ¿Por qué? Porque se eligen 300 diputados por la vía uninominal, además de los plurinominales, porque se eligen senadores por estados y porque se elige al presidente de la República. ¿Quién es la columna vertebral de eso?
son las juntas. ¿Quiénes integran estas juntas? Son miembros de un servicio civil de carrera, gente que normalmente entra por concurso, que es evaluado año con año, que si no cumple sale de la institución. Es decir, un cuerpo de profesionales cuya lealtad está en el IFE y en ninguna otra parte. ¿Qué tendría, creo yo, el INE que hacer? Ahora multiplicar esa estructura. Creo que tendría que tener juntas distritales locales para los diputados que se eligen para los congresos locales y juntas y consejos para las elecciones municipales. Si tenemos en cuenta que en México hay más de 2.400 ayuntamientos y que en el conjunto de los diputados locales suman cerca de 1,000, pues esa estructura tendrá que crecer y espero que sea también parte del servicio civil de carrera, por lo cual me parece muy difícil que en el corto plazo haya ahorros significativos en esa materia. Y si se pretende hacer ahorros, es decir, volver al esquema de que ese personal sea temporal, me parece una muy mala apuesta. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una época en que las elecciones las hacían funcionarios de temporal, cuando se armaban desde la Secretaría de Gobernación. Y claro, la lealtad de estos funcionarios nunca estaba, digamos, pues con la Comisión Federal Electoral, sino más bien, pues tenían que pensar quién iba a ser su próximo empleador. Bueno, pero hay gente que me dice que, no sé, en una situación como la de Canadá, sí hay funcionarios temporales y que funciona perfectamente bien, que la estructura es muy barata, muy pequeña y que fundamentalmente tienes lo que sería el IFE, pues son unas cuantas personas nada más que después se amplía en la época de las elecciones. ¿Tú crees que esta sería una mala opción? Por supuesto que hay otras opciones y que pueden llegar a ser más baratas, pero creo que no contemplan las peculiaridades del modelo mexicano electoral. Por ejemplo, en Election Canada no están sentados a la mesa del Consejo General los partidos políticos. En Election Canada no hay 333 comisiones de vigilancia del padrón electoral. Hay mayor confianza, de hecho, hay en el mayor sistema. confianza, es decir, hay sistemas. Nunca he visto un cuestionamiento de una elección en Canadá en que digan esta elección no tiene el resultado correcto. En Canadá, a lo largo del siglo XX, hubo 5 titulares de Elecciones Canadá. Los nombra el Parlamento y esa persona, el que nombra, arma toda la estructura y da cuentas al Parlamento. Pero claro, los candados de seguridad que hay en Canadá comparados con los nuestros son nada y la clave es lo que acabas de señalar. Aquellos sistemas electorales que han sido construidos a partir de la confianza son mucho menos barrocos que el nuestro. El nuestro es una pirámide de barroquismo por la desconfianza en el mismo. Es decir, ¿en qué otro país, por ejemplo, se entrega el listado nominal con fotografía a todos y cada uno de los partidos para que tengan el listado de su respectiva casilla? En la última elección fueron 140,000 casillas. Pero a pesar de eso se cuestiona la legitimidad de las elecciones. Bueno, imagínate que se quitaran esos candados. Imaginemos nada más por un momento de que con un mal diagnóstico pensáramos que ya la batalla por la confianza está ganada y empezáramos a decir que se va a simplificar el proceso electoral mexicano. Creo que sería una mala apuesta. Yo sí creo que si 3, 4, 5 elecciones federales consecutivas salen bien, las fuerzas políticas aceptan los resultados y demás, paulatinamente podemos ir simplificando nuestro proceso electoral. Yo creo que eso debería ser la apuesta a mediano plazo, pero creo que al día de hoy me parece muy riesgoso. Hablabas del proceso jurisdiccional. ¿Te parece también correcto mantener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus salas regionales y además los tribunales estatales? Ahí sí quizá digo, sería bueno que estuviera el tribunal y sus salas regionales. ¿Por qué? Porque los tribunales locales sí se han vuelto un tanto cuanto redundantes. Todos los litigios importantes, los resuelvan como los resuelvan, los tribunales locales normalmente acaban en el Tribunal Federal Electoral. Quizá en esa materia lo que más vale la pena, lo que a mí más me preocupa, es que a las autoridades administrativas en materia electoral, estoy pensando en el IFE y en los institutos locales, cada vez se les convierte más en jueces. Y ya si va a venir una reforma, quizá lo que valdría la pena hacer es escindir con claridad esas funciones. Unos organizan las elecciones y cuando hay conflicto se va directamente a los tribunales.
Instituto Federal Electoral se va a quedar dentro de unos cuantos días con solamente 4 miembros. ¿Se preocupa? Sí, sí me preocupa en el siguiente sentido. Yo no entiendo el maltrato de la Cámara de Diputados hacia el Instituto Federal Electoral. Es innecesario. Se sabía que 4 consejeros, incluyendo a su presidente, tenían que dejar su cargo el último día de este mes. De tal suerte que haber sacado una convocatoria digamos, de manera tardía y demás, pues no es lo más conveniente. Pero además, en la operación del IFE, pues eso tiene un impacto. ¿Por qué? La legislación señala que el Consejo General tiene que funcionar, tiene que generar comisiones, lo cual es absolutamente correcto, es la forma, digamos, racional de distribuir el trabajo. Pero dice que esas comisiones deben estar integradas por 3 consejeros y que no puede participar el presidente, de tal suerte que a quien nombren como presidente interino, los 4 consejeros, pues estará, digamos, exento de participar en esas comisiones. Eso quiere decir que los 3 consejeros van a estar en todas las comisiones del Consejo General. Creo que se les va a cargar la mano. Ahora, el Instituto Federal Electoral es una institución y, como decía, tiene un cuerpo de profesionales probados desde mi punto de vista, pero creo que no se justifica ese maltrato a la institución. ¿Estás de acuerdo en la manera en que se están nombrando a los consejeros? En otros países del mundo, por ejemplo, son los tribunales los que designan a quienes serán responsables del instituto, del equivalente al Instituto Federal Electoral. ¿Es correcto que sean los propios partidos políticos a través de la Cámara de Diputados los que escojan a quienes van a ser árbitros de sus disputas? A mí me parece que no hay ningún órgano colegiado y plural más representativo que la Cámara de Diputados o que la Cámara de Senadores. En ese sentido, yo creo que están legitimados para hacer ese nombramiento y que es correcto. Pero el asunto es de qué manera lo hacen. Es decir, habría que buscar que en ese proceso de nombramiento no se dé lo que ha pasado a últimas fechas. El sistema de cuotas, o sea, tú me das 2, yo te doy 2 y nos repartimos a los consejeros y finalmente el consejero me tiene que reportar a mí casi. Y a veces, cuando los consejeros son auténticamente autónomos, lo que sucede es que la imagen que se da por el procesamiento es otra. ¿A qué me refiero? Están obligando a la gente a registrarse. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Que algunos de los candidatos empiezan a hacer lobby. Y luego los diputados, o no pocos diputados, empiezan a opinar en la prensa. A mí me gusta fulanito, a mí no me gusta menganito. Al final de ese proceso, casi todos los candidatos que tienen posibilidades de ser consejeros ya han sido bautizados y les han puesto un sello en la frente que dice: este es del PAN, priista, perredista. Aunque no lo sean. Aunque no lo sean. Entonces, eso es lo que la Cámara de Diputados debería de cuidar. Es decir, darse un procedimiento para que los consejeros que nombren sean resultados de un acuerdo, porque así es este asunto, un acuerdo, pero donde los mismos no aparezcan como si fueran correas de transmisión de los diferentes partidos. Eso vulnera mucho a la institución. José Woldenberg, politólogo, expresidente del IFE, yo quiero agradecerte estas reflexiones. El agradecido soy yo, Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¿Qué sigue después del recuento de daños y la reconstrucción de las amplias zonas devastadas por las lluvias? Debe seguir un reordenamiento en los protocolos de coordinación entre Federación, estados y municipios. Tienen que ser revisados los reglamentos y normas de construcción y asentamientos en zonas de riesgo, pero sobre todo hacer que estos se respeten. No puede haber más impunidad. Y también deben ocurrir cosas buenas producto de la experiencia. Deben rescatarse las capacidades productivas y sustentables de cientos de comunidades que viven en pobreza extrema y eterna, para que éstas puedan romper ese círculo que los ha condenado por generaciones, reactivar su economía y solo dar asistencia cada que la tragedia los alcanza. Ese es un reto para autoridades y sociedad. Que estas emergencias también arrojen saldos positivos depende de todos.